Nosotros consideramos que el dibujo científico es una disciplina de la comunicación visual, del arte, que está al servicio de la ciencia. Pero también queremos hacer notar que esa asociación entre arte y ciencia puede hacer del arte no solo un complemento, sino también una fuente de conocimiento. Entonces, en este sentido, el dibujo científico es algo más que la mera transcripción de una anatomía o de un elemento vivo o de un elemento inerte, sino que lo que vamos a buscar es ese complemento a nivel también de conocimiento. El dibujo como vehículo de transmisión de conocimiento se viene usando desde que nuestros antepasados más remotos dejaran constancia de caballos, bisontes y mamuts en las paredes de sus cuevas, en lo que podría considerarse el origen de la ilustración científica. Desde entonces, ya sea en los tratados de historia natural de la Roma clásica o en las más modernas guías ornitológicas o entomológicas, el dibujo ha seguido usándose para ilustrar aquello difícilmente traducible a palabras en ámbitos que van de la medicina a la astrología, pasando por la botánica, la zoología o la arqueología. Hoy en Tesis nos asomaremos al mundo de la ilustración científica de la mano de algunos profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada que han participado en un libro sobre la materia publicado recientemente por la editorial Cátedra. Se considera que el dibujo científico puede ser una de las disciplinas donde arte y ciencia se dan la mano, es decir, donde con más motivo se puede hablar de una integración, una fusión de las dos disciplinas, pero en este caso nosotros consideramos que el dibujo sí que está al servicio de la ciencia, es decir, debe responder a las preguntas o a las necesidades que la ciencia le va planteando, pero además con un valor añadido, porque el dibujo en sí mismo también es portador de un conocimiento. El imaginario con el que el dibujo científico se expresa proviene prácticamente ya desde las primeras compilaciones científicas. Por ejemplo, cuando las plantas se definen con un fondo neutro o simplemente con un dibujo de línea, a veces está condicionado por los sistemas de impresión, pero en muchas ocasiones las primeras representaciones crearon ya un modelo, un prototipo para representar la ciencia, y ese modelo, ese prototipo se ha ido preservando, se ha ido continuando, incluso en el Renacimiento y hasta el momento contemporáneo podemos encontrar muchas similitudes, por ejemplo en el uso de fondos neutros, fondos planos, que aparecen ya de manera continua en toda la historia. El dibujo científico sigue siendo importante frente a otros métodos de imagen porque permite una versatilidad enorme. Es decir, yo puedo tomar una imagen, grabar un vídeo sobre un halcón, pero ese halcón va a ser en una fecha concreta, en un lugar concreto. Yo puedo dibujar un halcón ideal, con el plumaje ideal. No es inmaduro, ni es plumaje de verano, puedo hacer lo que quiera. Y resaltar detalles, por ejemplo. Puedo resaltar detalles sobre sus patas, dirigirme a un público. Si quiero usar el dibujo científico en la didáctica, puedo resaltar los ojos, el vuelo, el ala, y una imagen fija no lo va a permitir ni un vídeo. El vídeo, la era digital, ofrece imágenes de macro, por ejemplo, que en un dibujo no podrás hacer, pero nunca va a representar la idea humana de ese objeto, y eso es muy importante. A la hora de ilustrar sobre el natural, que es muy distinto de ilustrar sobre fotografía, la idea básicamente es tomar apuntes. Sobre el natural se captan movimientos, se captan matices, aspectos que en una imagen fija no puedes tener, pero luego suele completarse con imágenes fijas, vídeos o fotografías. Y sobre todo, si tú lo que pretendes mostrar es una imagen ideal, tendrás que buscar un ejemplo de tu ilustración en el que aparezca toda la gama de aspectos que quieres mostrar. Quizás habría que mirar en la historia
quiénes han reunido, también qué personajes han reunido en sí mismos esa integración arte-ciencia, y ahí es donde podemos encontrar los mejores ejemplos. El paradigma de esa integración va a ser Leonardo da Vinci. En el Renacimiento es considerado un genio universal, no solo por sus conocimientos artísticos, sino también por la contribución que hizo a la ciencia. Pero también ha habido otros artistas que tienen esa integración manifiesta, por ejemplo, Alberto Durero era un gran dibujante de naturaleza muerta, de animales, era un perfecto retratista y es más conocido como artista. Y en el otro lado, en el otro componente, pues podemos encontrar el caso de una mujer, curiosamente en la historia, Sibila Merian, que era una hija de un científico que se especializó en el dibujo de los insectos y que tuvo una fama importante, muy notable en el siglo XVIII. En el dibujo tú puedes destacar. En la foto eso está condicionado por unas condiciones de luz, pues si son las 12 de la tarde no igual que si son las 2 de la tarde, y tú en el dibujo todo eso lo obvias. Es decir, tú primero haces lo que serían un poco los volúmenes, más o menos, y luego destacas si quieres que haya más sombras, si haya menos, que esto tenga más luminosidad, que esto se me venga al principio y que lo demás se vea más difuminado. En el dibujo, por ejemplo, la alhambra está destacada con líneas de tinta, mientras que todo lo que es el paisaje no tiene línea. Entonces es una forma también como de crear planos y focalizar un poco la atención en sitios diferentes. La importancia del dibujo científico, y más hoy en día, donde tenemos las nuevas tecnologías, fotografía y demás, yo lo descubrí realmente trabajando. Es decir, porque uno dice, bueno, es que una foto lo reproduce perfecto, y no es cierto. Precisamente estando en Egipto, cuando tú cogías un trozo de cerámica o cogías una pieza, la luz del sol va variando, en 10 minutos es totalmente diferente y le descubre nuevos matices, de tal forma que tú la incorporas al dibujo. La fotografía no. Si grabas un vídeo, imagínate, una pieza durante 24 horas, le verías todo, pero tú lo tienes que condensar en un solo dibujo, toda esa información. Y otra cosa importante es que hay sitios donde tú no puedes meter una cámara, por iluminación, por dificultades, y sin embargo tú con tu lápiz y tu papel puedes hacer un croquis, abocetar dónde están las piezas, dónde están las cosas y demás. Valorar cuánto de artístico, cuánto de científico pueden tener las ilustraciones va a depender de para qué se utilicen esas ilustraciones, de la finalidad con la que se hacen, porque hay ciencias muy objetivas, muy descriptivas, en las cuales el margen de maniobra del dibujante es prácticamente nulo, debe ser muy preciso a la hora de representar, muy objetivo, y sin embargo en otras disciplinas va a ser todo lo contrario, prácticamente se trata de obras de arte. Encontramos ilustraciones científicas en prácticamente todos los ámbitos del saber y del conocimiento, porque si bien hay ilustraciones científicas que pretenden trasladar los elementos referenciales que nosotros podemos ir encontrando, con lo cual sería una ciencia mucho más descriptiva, y las encontramos desde la anatomía, la biología, zoología, es decir, encontramos en todo el conocimiento humano. También el dibujo científico indaga o se introduce en otros campos que ya no son solo visuales, sino también conceptuales. Es decir, a veces un dibujo va a poder explicar la estructura del ADN, como ocurre con el caso de la doble hélice, o el movimiento orbital de los planetas. Las técnicas digitales, la principal aportación que han hecho no está un poco en la forma de trabajar con ellas, que aparentemente podría ser muy similar a las técnicas clásicas. Una de las principales aportaciones sería el ahorro de tiempo, el trabajo por capas, el poder corregir las ilustraciones en cualquier momento, el cambio de color instantáneo. Y a todo eso hay que añadirle quizás lo que lo separa de las técnicas de dibujo tradicionales por completo, que sería el uso de programación. Con los sistemas de programación pues entran en juego otra serie de disciplinas, como puede ser la ingeniería, la informática, puesto que a partir de datos se puede generar imagen. La
La ilustración digital hecha escribiendo, no dibujando, nos permite interactividad sobre la ilustración e incluso una modificación o animación de esa ilustración a tiempo real. Además, técnicas como el 3D pues permiten, se asemeja un poco al barro o a la escultura, ¿no? y permitiría múltiples puntos de vista, además de una animación de cada uno de esos puntos. En mi opinión, el dibujo científico no va a desaparecer porque es insustituible en muchos aspectos y yo creo que va a seguir manteniéndose durante mucho tiempo. En mis tiempos de estudiantes no había formación para ilustración científica, ahora la hay, o sea que en realidad esto va a más. Las guías de aves siguen teniendo dibujos en lugar de fotografías, porque tú en una misma ilustración puedes poner al animal volando, parado, en plumaje infantil, juvenil, en plumaje de verano, de invierno, siempre con la misma mano del mismo artista, con lo que el animal va a seguir siempre el mismo criterio.